Ya se activaron los muñequitos. Y ahora sí. Vamos a hacer comparticiones. Gloria a Dios. Facebook. Hay que esperar poquito a que se una lucita. Un minuto. Apenas envié las invitaciones por Facebook. De hecho, ya me están escuchando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una vez más te saluda David Ben Yeshua, aquí en mi perfil de TikTok. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy en esta predicación? Hoy vamos a aprender lo que significa el pasaje bíblico del Evangelio de San Juan, capítulo número 10. Precisamente ayer te prediqué el capítulo número 9 que titulé La ceguera espiritual. ¿Y qué es lo que vamos a aprender por revelación del Espíritu Santo? Lo que significa sujetarnos al Señor Jesucristo, Jesús, nuestro buen pastor. Y contentos porque ya me desactivaron el candado de los muñequitos para todo aquel que quiera participar. Vamos a hablar bíblicamente, porque a mí no me gusta, por ejemplo, que quieran meter una doctrina antibíblica y literalmente me quieran hacer ver qué es eso lo que ellos me están diciendo. Por lo regular, el mundo religioso, que sacaron todo de contexto. Se te puede enseñar bíblicamente, pero si tú insistes en repetir lo mismo una y otra vez, créeme lo que aunque no sé cómo quitarte, cómo bajarte de este en vivo, pero lo voy a hacer, porque ese es mi deber. Aquí no venimos a escuchar doctrinas de demonios. Venimos a aprender la palabra del Señor Jesús. Vamos a ver, pues. Aquí me está pidiendo que invite a alguien. Vamos a ver, vamos a invitarlo. Bueno, ya se le invitó. Mira, el día de hoy vamos a aprender también, basado en un libro que se llama El cautiverio babilónico de la iglesia, que es basado en la historia, por ejemplo, de cómo inició la iglesia del primer siglo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y cómo se fue deformando con esta gran ramera que las parió, la iglesia católica, apostólica y romana. Vamos a aprender el siguiente tema que se llama, por ejemplo, ayer te prediqué, cómo, cuándo y por qué se desvió la iglesia del patrón del Nuevo Testamento. Perdón, te leí. Ahora vamos a leer el apartado que se llama Inicia la Reforma Protestante, pero esta no conduce a la iglesia apostólica, a Cristo. Hoy vamos a aprender todo eso, porque como siempre te he dicho aquí en mi canal, David Ben Yeshua, me gusta leer. Y de esa forma es como el Espíritu Santo nos da el entendimiento. Vamos a aprender literalmente cómo se fue todo deformando, cómo se fueron introduciendo ello. Al día de hoy lo que tú conoces como las iglesias denominacionales protestantes de fin de semana. Te voy a hablar un poco acerca también de la historia en el aspecto de cómo ellos siguen esperando un anticristo gobernante mundial, cuando realmente eso nunca va a suceder, porque el espíritu del anticristo es el que opera sobre los hijos de desobediencia, que es una figura del hombre de pecado, el hijo de perdición, que aparece, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses, capítulo número 2. Y esto también viene, por ejemplo, en Efesios, capítulo número 2, precisamente, porque nunca va a aparecer un anticristo gobernante mundial. A las personas les hicieron creer que, por ejemplo,
Primero se iba a construir el tercer templo, que tampoco se va a construir porque la marca de la bestia ya se puso. Te recomiendo que vayas a mi perfil, Miguel Leiva, allá en la acera de enfrente de esta plataforma, caminas 2 cuadras a la esquina y otros 3 a la derecha por la de Joaquín Musel y María Luisa Martínez, y ahí vas a encontrar un título que se llama, por ejemplo, Características de la marca de la bestia. ¿Cuál otro título también vas a encontrar? La gran tribulación, la venida del Hijo del Hombre y la ira de Dios, porque nosotros no somos partícipes de la ira de Dios, porque para cuando llegue la ira de Dios es porque este mundo ya está destinado al lago de fuego. Así es que la ira de Dios no la recibe el hombre de Cristo. Parte de la gran tribulación la vamos a alcanzar, y mira que ya se está viendo, porque precisamente esa es la ira de Dios, el haberse modificado el ADN. Pues bien, ya habiendo hecho este pequeño paréntesis, mira, ayer te hablaba, por ejemplo, de cómo se introdujeron algunos padres, mal llamados padres de la Iglesia del Señor Jesús, cuando realmente no fue así, porque ellos se instituyeron como los líderes jerárquicos dentro del sistema clérigo laico. ¿Qué significa eso? Pueblo y el que se decía tener los sagrados mandamientos de Dios. Por cierto, tengo otros temas también que se llaman Derribando a la mujer que cabalga sobre la bestia y los mártires de Cristo. Allá en mi perfil, Miguel Leiva, ¿sí? En mi face. Mira, Clemente de Roma, 95 después de Cristo. Este es uno falso también que se atribuyó como el seudónimo de padre de la iglesia. Otro se llama Ignacio de Antioquía. Mira, Clemente de Roma, 95 después de Cristo. Ignacio de Antioquía, 110, 117 después de Cristo. Otro es Bernabé de Alejandría, 130 después de Cristo. Hermas de Roma, 100 después de Cristo. Y Papias de Hierápolis, en Frigia, 140 después de Cristo. Pero este libro lo vamos a dejar casi al final. Vamos a concentrarnos pues ahora sí en leer palabra del Señor. Y para esto voy a invitar a mi esposa Lucita a leernos el Evangelio de San Juan, capítulo número 10, que he titulado Jesús, el buen pastor. Aquí vamos a comprender lo que realmente hace un pastor por sus ovejas. Vamos a entender muchas y tantas otras cuantas cosas que realmente nunca se nos han enseñado en esos templos denominacionales de fin de semana, donde Dios no habita, te lo vuelvo a repetir. Y vamos a hacer el trenecito, ¿verdad? Como dice en Revelación Armagedón, Apocalipsis capítulo número 17. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque aquí así se le denomina a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Te fijas? Entonces, vamos a ver. Aquí ya te puedes dar cuenta literalmente que esta parió a esas hijas abominables, porque te dice que esta gran ramera va montada sobre una bestia que tiene una copa de vino en su mano y está embriagada de la sangre, vamos a decir sangre para que no nos restrinjan esta plataforma, y cuando se refiera a la cesación de la vida, pues ya sabes que me refiero a la muerte, y ya sabes, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la tanatología. Entonces, esta gran ramera que va cabalgando sobre una bestia, dice que tiene una copa en su mano y un nombre blasfemo en su frente. Y dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Porque esta gran ramera, inclusive que se hizo llamar la madre, la Santa Madre Iglesia, fíjate, hasta eso te lo va declarando toda la misma historia también, parió a esas hijas. ¿Cuáles son esas hijas abominables donde Dios no habita? La Iglesia Ortodoxa de Rusia, por ejemplo, también los judaizantes, los legalistas, los presbiterianos, los anglicanos, los metodistas, los calvinistas, los luteranos, los evangélicos, por ejemplo, los bautistas, los adventistas, las tinieblas del mundo, porque no son la luz del mundo, que por cierto también son tratantes de blancas, por si no lo sabían. ¿Te fijas? Están también, por ejemplo, los pentecostales de huesos, que practican ocultismo por lo que hacen ellos, invocan demonios por el jeringonzo y la glososalia. De hecho, tengo una aplicación en mi perfil, Miguel Leiva, en la acera de enfrente de esta plataforma, que se llama Los Pentecostales, una secta del Kundalini. Ahí te vas a dar cuenta en base a la Sagrada Escritura, Hechos de los Apóstoles capítulo número 2, por ejemplo, y 1 Corintios capítulo 14, son los pasajes bíblicos que más odian los pentecostales de huesos, porque cuando se los sabes declarar en base a revelación del Espíritu Santo, los desarticulas como un bandido, así tal cual como lo estás escuchando, los sometes completamente, porque con la palabra del Señor no hay quien pueda, mi amigo, mi amiga, mi hermano y hermana en Cristo que me escuchas, ¿te fijas? Entonces,
¿Cuáles son otras más? Ayer se me escaparon los testigos del diablo, porque estos no son de Dios. ¿Te fijas? Que fueron fundados por Charles Taze Russell, que fue un masón en grado 33, que por cierto, él tiene en su mausoleo, en su tumba, tiene el compás masón, allá en Pittsburgh. ¿Te fijas? ¿Cuáles son estos otros también? Los mormones, los que son polígamos, que si esos se fueran mejor con los peace and love, o sí, que dicen amor y paz, pues obviamente estarían llenas por ejemplo, sus iglesias de los santos de los últimos días, que realmente no tienen nada que ver con la palabra del Señor, porque José Smith adoraba un evangelio diferente, ¿te fijas? Y le dieron unas tablas de oro en una cueva donde él les hizo creer que supuestamente su fe era la verdadera. Y bendiciones para todos los que se están uniendo. Realmente este canal es para edificación, es pan de vida, ¿verdad? Como lo titulé aquí en mi perfil, David Ben Yeshua. Y bendiciones para todos los que se están uniendo. Paz de Dios. Y para aquel que realmente no entienda esto, pues no hay más ciego que aquel que no pueda ver. ¿Te fijas? Vamos pues ahora sí a empezar y predicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a predicar Juan capítulo número 10. Jesús, el buen pastor. Amén y aleluya. Adelante, Lucita. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Otros decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dísnoslo claramente. Jesús le respondió: se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre.
Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo: les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: no, está escrito en su ley. Yo dije: ¿son dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ¿ustedes dicen blasfemas? Porque dije: yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero él se les escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían: aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron allí en Jesús. Gloria a Dios, amén y aleluya. Aleluya. Vamos pues ahora sí a entrar a la predicación el día de hoy. Y como una cita bíblica de apoyo tengo Mateo, capítulo número 7, versículo 13, ya que aquí se está hablando de entrar por una puerta, la cual el Señor nos abre, y esa es la puerta angosta. Que por cierto, también en mi perfil Miguel Leiva, allá en mi Face, tengo una aplicación que se llama La Puerta Angosta. Por si te sirves escucharla y verla, te va a ser de mucha edificación, y más en este fin del mundo. Porque espero, para la gloria de mi Dios, realmente también hablarte acerca de lo que estamos viviendo al tiempo actual. De hecho, esas preguntas también las pueden hacer. Y lo poco o mucho que alcance a retener es lo que te voy a declarar. No te voy a enseñar mentiras. Gloria a Dios, amén y aleluya. Mira, en el capítulo 7 de Mateo, versículos 13 y 14, dice la siguiente forma: es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino, pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto. Por eso son muy pocos los que lo encuentran. ¿Te fijas? Gloria a Dios, amén, aleluya. Y aquí, ¿qué nos está diciendo el Señor Jesús? Pues nos está declarando que la puerta ancha es este mundo, es este sistema de cosas corrupto que prácticamente te conduce al beneplácito, a la vanagloria, a la concupiscencia, y lo que también se conoce como una vida disoluta. ¿Qué significa esto? Pasiones, placeres, apetitos y deseos de la carne, que no solamente tienen que ver, por ejemplo, con la vanagloria, con el aspecto sexual, ¿te fijas? La lujuria, que es el exhibicionismo del cuerpo, por ejemplo, la lascivia, que es el sexo en desorden, y, por ejemplo, también el anhelar, codiciar algo que no te pertenece, o tener logros, ser reconocido, vamos, en pocas palabras, porque el Señor Jesucristo también dice que de qué aprovecharé al mundo, al hombre, ganar todo el mundo y perder su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. ¿Te fijas? Entonces, ciertamente entrar por la puerta angosta es sujetarnos al Señor, ya que nuestra vida no está guardada aquí en este mundo. Este mundo va a perecer, va a perdición. Este mundo se va a acabar, va a ser destruido en fuego. Aquí no se va a celebrar ningún milenio. Es imposible. De hecho, los ángeles de Dios ya están abriendo los volcanes, porque ya se está gestando la batalla del Armagedón. Pero los gobiernos del mundo están desviando tu atención para que creas que todo es por parte de la élite. ¿Te fijas? Cuando realmente no es así, porque los ángeles del Señor realmente ya están haciendo la cosecha, tanto los del Señor como del otro. ¿Te fijas? ¿Y qué significa eso? Se están apoderando de las almas cada vez más. ¿Quieres ser trigo? ¿Quieres ser corderito? ¿Quieres ser oveja del Señor? Pues sujétate a Dios, arrepiéntete de tus pecados, porque el Hijo de Dios actualmente no está ya en el mundo, y tampoco está, por ejemplo, teniendo relaciones sexuales, inclusive con su propia esposa. ¿Y sabes por qué? Porque las plagas del Apocalipsis ya están cayendo, pero muchos no lo ven. Si Dios me lo permite, más adelante voy a estarte predicando en base a la Sagrada Escritura, por revelación del Espíritu Santo, a qué es a lo que me refiero, refiriéndome al Santo Libro de Revelación de Armagedón, Apocalipsis. Pues bien, ahora sí vamos a entrar a la predicación el día de hoy. No entres por la puerta ancha, porque espaciosa es aquella que te conduce a la perdición. ¿Qué dice Proverbio
por ejemplo, también en Proverbios 14:12. Dice ciertamente, a ver, vamos a ver, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de cesación de la vida. Ya sabes a lo que me refiero, porque si utilizo esas palabras, me van a restringir. Entonces, ya sabes a lo que me refiero. Vamos pues ahora sí a entender este bello pasaje bíblico, este hermoso pasaje bíblico. Mira, dice el Señor, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Aquí el Señor está identificando a un intruso. ¿Te fijas? ¿Quién es el que trabaja de una forma sigilosa? Es decir, secreta y silenciosa. Pues nosotros sabemos que es Satán. El Señor le reprende en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y todos aquellos que no están llenos del Espíritu Santo, aunque te hagan creer que ellos te están declarando palabra de Dios, pues trabajan de parte suya. ¿Por qué? Porque te están enseñando doctrinas de demonios. ¿Qué significa esto? Salvos siempre salvos, el arrebatamiento antes de la gran tribulación, el cobro de los diezmos, por ejemplo, la Trinidad. ¿Te fijas? Cuando realmente nada de eso te enseña la Sagrada Escritura. Dios es uno solo, que se manifiesta en el Señor Jesús y en su Santo Espíritu. Eso dice la bendita palabra de Dios. ¿Te fijas? Vamos a ver entonces. Ya identificamos ese intruso. Dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. O sea, él las saca por verdes pastos. Ahorita vas a ver a lo que me refiero. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Aquí ya no hay necesidad de que te lo explique porque el Señor mismo te lo está declarando a partir del versículo 7. Vamos a ver entonces. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Recordaremos, por ejemplo, aquel salmo que por inspiración del Espíritu Santo, el amado rey David, mi rey David, por cierto, porque mi origen también es hebreo, pero no te asustes, no soy judaizante y no soy legalista. Soy cristiano bíblico evangelista. Esa es mi norma de vida y regla de oro a seguir, ¿te fijas? Y para todo aquel que tenga dudas, también se lo puedo declarar con la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué es lo que dice mi amado rey David en el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de cesación de la vida, no temeré. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén y aleluya. ¿Te fijas? Entonces, claro que el Señor nos conduce por verdes pastos, por aguas cristalinas, porque lo que está aquí en este mundo presente es pasajero. Entonces, el Señor, cuando nos sujetamos a Él nos va guiando realmente de esa forma, porque lo que nos espera es algo que ni siquiera nuestra pobre imaginación puede imaginar. Como dice el apóstol San Pablo, ¿te fijas? Lo que ojo no ha visto ni oído ha escuchado son las cosas que Dios tiene reservadas para todos aquellos que le amamos. Gloria a Dios, amén, aleluya. Qué gran satisfacción para todo aquel que realmente no tenga prejuicios y que se dé cuenta de lo que se le está enseñando el día de hoy por revelación del Espíritu Santo. Mira, las ovejitas son semiciegas, a lo mejor no lo sabías. Ellas no ven bien. Entonces, ellas necesitan de que el pastor, con su callado, es decir, con su vara, las vaya guiando con sonidos. Por ejemplo, cuando van pegándole sobre las piedras o inclusive dentro del mismo redil para sacarlas, ¿te fijas? Entonces el pastor las va guiando. Así nuestro Señor Jesucristo nos guía para que nosotros no nos pierdamos en este mundo de maldad. Porque en este mundo de maldad, vamos a ver el libro que escribió, por ejemplo, John Bunyan, ¿te fijas? Del año 1800, El progreso de Pilgrim's Progress, que significa el progreso del peregrino. Entonces, Dios nos va guiando para que nosotros no seamos atrapados en la feria de la vanidad, que es este mundo ancho, este mundo que te conduce a perdición, este mundo que te conduce a la cesación de la vida. ¿Te fijas? Ya sabes a lo que me refiero.
Entonces, de esa forma es como el Señor nos guía para que nosotros lleguemos a nuestro objetivo. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Llegar a Dios. Ese es nuestro objetivo, llegar a Dios. Ese es el objetivo que todos deberíamos de trazarnos, llegar a Dios, no tener prejuicios. ¿Y quién es ese guía que nos da el Señor Jesucristo? Ahorita lo vamos a identificar. Mira lo que dice Juan 16, 1 al 3. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate, para cualquiera que les dé cesación de la vida, pensará que así rinde un servicio a Dios. Esto se cumplió, por ejemplo, en la Edad Media, con la persecución de nuestros hermanos cristianos del primer siglo y en la Edad Media, perdón. ¿Te fijas? Pero más específicamente con la maquinaria inquisidora y diabólica de la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Por eso dice así, estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo, es decir, que no sean escandalizados. Los expulsarán de las sinagogas, lo mismo que les sucedió, por ejemplo, al cieguito de nacimiento que te prediqué en mi predicación el día de ayer, que se llama la ceguera espiritual. Te recomiendo que la escuches y la veas también y lo pongas en oración. Es lo mismo que hicieron, por ejemplo, en el primer siglo y en la Edad Media, pero más específicamente en la Edad Media, cuando desde el 1100 hasta el 1808, que tomó más forma esa bestia anticristo, empezó a masacrar a nuestros hermanos de la Edad Media. Al igual que los del primer siglo, ¿te fijas? Y, por ejemplo, también los de la Alemania nazi. ¿A qué me refiero con esto? El primer siglo, por ejemplo, de 1100 al 1808 y, por ejemplo, de 1914. Primero fue 1914, la Primera Guerra Mundial, y la segunda fue del mismo 1938 a 1945, ¿te fijas? Entonces, esta fue la maquinaria inquisidora de la bestia en la Edad Media, pues obviamente fue el papado. Entonces dice, los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que les dé cesación de la vida, pensará que así rinde un servicio a Dios, y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Cuando el Espíritu Santo nos está declarando esto en el Evangelio de San Juan, refiriéndose a conocer al Padre, aquí significa que realmente no tienen una comunión con Cristo. Son religiosos, son denominacionales, te han enseñado doctrina antibíblica, porque ellos instituyeron un sistema de facto que ya de antemano desde el primer siglo empezó a tomar forma, ¿te fijas? Entonces, con la maquinaria inquisidora que les decían, si tú no crees en la transubstanciación, pues mueres porque tú no crees en Cristo, porque ellos hicieron pasar como la verdadera iglesia del Señor Jesús, cuando la verdadera iglesia del Señor Jesús fue masacrada en el primer siglo, te lo vuelvo a repetir. Vamos a ver entonces, aquí ya nos podemos dar cuenta, fíjate que el Espíritu Santo es el que nos revela y nos guía a Dios. Vamos a ver otros pasajes bíblicos más, del 13 al 14. Mira lo que dice aquí mismo en Juan 16, 13 y 14. Dice de la siguiente forma, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Entonces, ese es el callado del Señor Jesús. También le puedes llamar así. Es nuestro Dios mismo que nos guía al Padre. ¿Te fijas? Amén y aleluya. Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. ¿Te fijas? Y realmente así es, bendito Dios, nuestro Padre eterno todopoderoso en Cristo Jesús, Señor nuestro, que nos da el don de su Santo Espíritu, y qué dichoso es saber que lo tenemos para todos aquellos mis hermanos. Amén y aleluya. Vamos a ver ahora los versículos 20 al 22, aquí mismo en Juan 16. Fíjate lo que dice. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado a su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Pero aquí el Señor Jesús hizo esta analogía, no refiriéndose a que Él iba a preservar el mundo, sino está haciendo esta analogía dando a entender que todos aquellos que nazcan en el Evangelio del Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo nos trajo, realmente iban a ser una nueva criatura. Aquí no se refiere a conservar al mundo, porque de hecho el mundo va a perdición. Segunda de Pedro 3:10 en adelante, por ejemplo, dice, pero el cielo pero el cielo pasará. Dice, pero el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Te fijas? Entonces, ya comprendiendo esta primera analogía, en Juan capítulo número 16 se nos dice que realmente el verdadero cristiano se goza cuando un hermano en la fe, un hijo de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro, es engendrado por su Santo Espíritu. Juan 1:11 al 13, que dice, por ejemplo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Te fijas? Y allí te remite a 1 de Juan 3, 8 y 9. ¿Qué dice, por ejemplo, 1 de Juan 3, 8 y 9? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Te fijas? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es engendrado por Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, empieza a darte asquito lo que hacías antes de que lo tuvieras. Y eso sucede porque ciertamente el Espíritu Santo te perfecciona para que tú puedas vivir para Cristo, para Dios nuestro Padre. Aleluya. Un saludo a mi amado hermano Jefet, escriba de justicia, una ramificación del justo Enoch. Y aquí un verdadero israelita, como decía el Señor Jesucristo. ¿Te fijas? ¿Cómo se llamaba él? Bueno, no lo recuerdo, pero está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Amén y aleluya. Vamos a ver entonces. Entonces, ya comprendiendo este primer análisis, también se habla de principio de dolores de parto en el Evangelio de San Mateo. De hecho, en los Evangelios como San Marcos, San Lucas, donde se habla acerca de las señales antes del fin. Mateo 24, Lucas 21, Marcos número 13. ¿Te fijas? Vamos a ver qué es lo que dice allí. Vamos a ver ahora lo que dice Mateo, capítulo 24, versículos 1 al 8. Y aquí ya se refiere ahora sí, por ejemplo, a los principios de dolores de parto, porque primero las contracciones, cuando una mujer va a dar a luz, ellas lo saben muy bien, son menos dolorosas, pero después conforme van pasando los minutos, van siendo más fuertes, más fuertes, más fuertes. Aquí en Mateo 24 sí se refiere a la destrucción de este sistema de cosas llamado mundo. Vamos a ver lo que dice Mateo 24, 1 al 8. Y vas a ver que la Sagrada Escritura no necesita interpretación. Ella sola se interpreta por sí misma. ¿Te fijas? El hombre de Dios realmente no te practica el salto de caballo como lo hacen los testigos del diablo, como lo hacen los denominacionales protestantes, metiéndote una porción aquí, otra allá, para que te aflojes con el diezmo, la ofrenda, y que, pues, obviamente es que tú estás diezmando. Es que tú eres un hombre de Dios, porque esto es lo que Dios te enseña, ¿verdad? Pero nunca te dicen que el diezmo nunca era, por ejemplo, en dinero, era en especie, en cereal, en alimento. Y era para la viuda, para el extranjero, para el huérfano y para el levita, que no tenía parte con Israel. ¿Te fijas? Eso nunca te lo van a decir. Por eso siempre van a distorsionar la palabra del Señor. Ve cómo la palabra del Señor se interpreta por sí misma. Mira, Mateo 24, 1 al 8. Y es un placer predicarla y pedir a Dios que nos dé revelación por su Santo Espíritu. Amén y aleluya. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús les respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Aquí te está hablando de una especie de dolores también de parto, pero aquí se refiere, por ejemplo, en cuanto a la destrucción que está por venir. ¿Te fijas que esas contracciones cada vez más van a ser peor? Mira, por lo menos hasta donde yo tengo memoria, te darás cuenta que a partir del 2020 y después 2021, y ya en estos últimos tiempos que ya nos alcanzaron al 2025, inclusive desde el 2017,
ha habido terremotos en diferentes partes del mundo y siempre te dicen, es que es la élite, por ejemplo, con la tecnología HAARP, ¿no? Que está allá en Nebraska, con 180 antenas que sí pueden, por ejemplo, manipular el clima para que haya, por ejemplo, ciclones y se fomente cada vez más el caos. ¿Te fijas? Destrucción en este mundo actual. Pero realmente terremotos de una forma simultánea no los puede hacer, por ejemplo, la tecnología HAARP. Eso es imposible. Es muy imposible. Entonces, ¿por qué te declaro todo esto? Aquí ya te das cuenta que aquí se está hablando de otro tipo de dolores de parto, en el cual ya prácticamente la tierra va a estar a punto de ser consumada. Te decía esas fechas, por ejemplo, mira, en Islandia, desde el 2017 hay registros, inclusive desde antes, que ya se están abriendo los volcanes. Por ejemplo, en Monte Aso, a partir del 2020, si mal no recuerdo, ya en Japón, también se está abriendo el volcán que se llama Monte Aso. En el 2021, si mal no recuerdo, en Cumbre Vieja, Islas Canarias, allá en España. Y ¿sabes qué, mi amigo? Aunque no lo creas, eso que te hacen creer que son orbes y que es una tecnología, por ejemplo, de los Illumi Comanatis, o que te están engañando con el proyecto Blue Beam, mira, te recomiendo aquí en esta plataforma, bueno, más bien ya estoy dejando mis videos aquí, también en mi Face, una aplicación que se llama Señales del Fin, parte 1 y parte 2, y ahí te vas a dar cuenta a grandes rasgos acerca de lo que me refiero. Entonces, esos volcanes que se están abriendo, lo están haciendo los ángeles de Dios, porque ya están llegando los juicios aquí a la tierra. Por tanto, las élites del mundo entero, aunque estén apuntando todos sus cañones, sus misiles hacia el espacio exterior para hacer la guerra contra nuestro Señor Jesucristo, que los va a aplastar, porque Él los va a fulminar con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida, los hará pedazos. Imagínate, Él es el creador de todas las cosas. Amén y aleluya. Pero bueno, eso nunca te lo van a declarar, porque saben que pelear contra Dios es imposible. ¿Por qué? Porque Dios no tiene rival. Por eso actualmente tú vas a ver, por ejemplo, en las noticias actuales, que ellos ya están haciendo, por ejemplo, su show cómico, mágico, musical, donde el circo es el mismo, pero lo único que cambian son los payasos. Por ejemplo, aquí no puedo arriesgar a hablar muy abiertamente, ¿verdad? Pues recordarás, por ejemplo, el presidente de allá de Corea del Norte, ya está declarando, porque él es muy bueno, ¿no? Él es tan bueno que le está diciendo al presidente Donald J. Trump que también es un hijo del diablo, porque todos son Donald J. Trompetas, ¿verdad? Para que no me restrinja el algoritmo. Todos son realmente parte de un mismo rompecabezas. ¿Y sabes cuál es ese? Asolar, matar, hurtar y destruir. Como dice, ahorita un poco más adelante te lo voy a leer, ¿sí? Ese es el armatoste que está haciendo prácticamente el enemigo, donde este señor que, por ejemplo, practica la pornografía, el presidente de allá de Corea del Norte, está diciendo que pues ya se calme al presidente Trompetas de estar enviando, por ejemplo, aviones o migrantes acá a México, porque si no va a haber consecuencias. Y lo mismo dice también este otro hijo del diablo de allá de Rusia. Fijas, el que se hace llamar el Señor del Mundo. Ese es su nombre y ese es su significado. Se pone el seudónimo de Señor del Mundo. Eso significa en español, en el español castellano que nosotros hablamos, los hispanos, ¿te fijas? Entonces, ¿qué es lo que te están diciendo ellos? Recordarás la portada del Economist 2024, donde aparecen, por ejemplo, 2 misiles a espaldas de J. Trompetas y, por ejemplo, de aquí de México, la que está pues en el Palacio de Gobierno. Entonces recordarás que ya aparece, por ejemplo, una imagen de algunos proyectiles, porque de esa forma es como ellos le van subiendo poco a poco cada vez más al fogón y supuestamente se hacen pasar como héroes de la humanidad. Cuando seres humanos, mi amigo, ya no hay más que el 10%. Y de ese 10% solamente está el 2% que son los verdaderos cristianos espirituales que se están santificando para Dios. Los otros no se han puesto el veneno de la muerte, pero parece ser que ya están despertando al evangelio del reino del Señor Jesús en este fin del mundo. Y ese precisamente, prácticamente es el trabajo que Dios nos da a nosotros, sus hijos, para que tú despiertes de la ignominia y la mentira que ellos mismos están haciendo en el mundo entero. Así es como los meten a la jugada, ¿te fijas? Pero vamos a seguir leyendo. Era un pequeño paréntesis, ya te expliqué todo esto para que lo comprendas todavía más. Mira, volvemos a leer el versículo 10 de Juan 10.
Vamos a ver qué es lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Y seguimos predicando. Para la gloria del Señor Jesús. Amén, aleluya. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Ya lo dije. ¡Ay! El ladrón solo viene para robar, cesación de la vida y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Claro, porque al enemigo de la creación ya no se le da ningún solo atributo. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo es el Señor de la vida. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el buen pastor, por ejemplo, es la vid verdadera. ¿Te fijas? Nuestro Señor Jesucristo tiene todos los atributos reales, porque Él es nuestro Dios todopoderoso, aleluya, ¿te fijas? Pero este realmente es un mentiroso, es un farsante. Perdió todos sus atributos cuando se rebeló contra Dios. Entonces ese viene a cesación de la vida, hurtar, es decir, robar y destruir. ¿Por qué? Porque este es el que destruye y caza las almas que no le pertenecen. Pero claro, no toda la culpa es de ese ser perverso, porque Dios ya nos dejó lo que es mi norma de vida y regla de oro a seguir, que es su santa Biblia, la Sagrada Escritura. ¿Te fijas? Entonces sigue diciendo, yo soy el buen pastor. Fíjate, aquí en este pasaje bíblico, por lo menos yo conté unas 4 ya con esta. 4 veces para todo aquel que realmente no quiera reconocer que el Señor Jesús es Dios sobre todas las cosas. Es una manifestación del Padre en la forma de Hijo. Gloria a Dios, amén, aleluya. Así como Santo Espíritu. Es una teofanía del Padre. Todo aquel que no comprenda que el Señor Jesús es Dios sobre todas las cosas, pues qué tristeza me da. Es una tristeza tan grande que realmente, ay, Dios mío. No se puede decir ni siquiera que sea cristiano porque no lo comprenden. ¿Qué es lo que dijo, por ejemplo, el profeta Moisés cuando el Señor nuestro Dios Todopoderoso se le manifestó en la zarza ardiente, aquella que no se consumía, cuando subió al Monte Santo? Que el Señor le dice, quita tus sandalias, Moisés, porque donde estás, tierra santa es. Entonces, cuando el Señor lo envía, le dice al profeta Moisés, quién le digo que me envía cuando yo vaya a la corte de Faraón? Diles que yo soy el que soy, te envía. Y de aquí se deriva el tetragramatón, que es el Yod-He, Vav-He, que no tiene vocales. Por tal razón, si tú le nombras al Señor Jesucristo Yahshua, estás mal, porque el nombre del Señor no tiene vocales. Pero si te refieres en su origen hebreo, sí le puedes decir Yeshua o Jesús, porque se transliteró al mundo entero su santo nombre. ¿Te fijas? Para que realmente no se pudiera pisotear. Pero no es Yeshua, es una falta de respeto hacia Dios. No es Yahweh, no es Jehová, no es Jehová, porque de hecho Jehová significa Dios de la destrucción. Ya sabrás a qué me refiero. Si tú tienes, por ejemplo, Reina Valera, no importa, no la tires, nomás no digas Jehová, di el Señor. Porque de hecho el santo Job le dice, mi Dios es el Todopoderoso, a mi Shaddai Eloheinu. O nuestro padre Abraham le llama, mi Dios es el Dios Altísimo. O Noemí, por ejemplo, también le decía de la misma forma que el santo Job, mi Dios es el Todopoderoso, ¿te fijas? Entonces, nómbralo con un calificativo que se le atribuye a él. Pero ¿cuál es la forma más hermosa en la cual el Señor nos enseñó a dirigirnos al Padre? Avinu Shebashamayim Yit Kadesh Imcha Tabo Malkuteja Yaseret Soneja Bardes Kasher Nashaba Shamayim Tenyanu Hayom Lechem Kukeinu. ¿Qué significa eso? Es el Padre nuestro. Es la forma más íntima que nosotros podemos llamar al Padre. Y si le quieres dar un nombre, dile Jesús. Gloria a Dios, amén, aleluya. ¿Te fijas? Aunque si te diriges al Padre, a nuestro Creador omnipotente de todas las cosas, y después de que termines de orar, pídele lo que estás pidiéndole en base a consecuencia, que estás obrando en justicia, para que seas escuchado. Y todo lo que pidieres, pídelo en el nombre del Señor Jesús. Puedes decirle Yeshua, claro, está bien, no hay ningún problema, no está adulterado el nombre, pero Yeshua, ya no, mi amigo, porque es una falta de respeto. Vamos a ver, pues, dice, el ladrón solo viene para robar, cesar de la vida y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye entonces. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Vamos a ver aquí, y las dispersa. Vamos a leer el versículo 11 todavía. Dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Vamos a seguir leyendo hasta el 20. Vamos a ver una vez. ¿Por qué no?
Mira, dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago, el diezmo, la ofrenda, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Aquí el Señor no solamente le estaba declarando a la nación de Israel que solamente ellos iban a ser privilegiados, porque en el sacrificio del Señor Jesucristo, Él nos alcanzó a todo el mundo de su época y este mundo actual que es en el cual estamos viviendo en el fin del mundo. ¿Te fijas? Pues aquí el Señor Jesús les está declarando, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Porque cuando tú te sujetas a Dios, lees su bendita palabra, realmente estás dispuesto a servirlo en espíritu y en verdad, entonces tú eres un hijo de Dios, naces a través del Espíritu Santo, entonces tú ya eres parte de la familia celestial. Y esas otras ovejas que el Señor está llamando, también es en este fin del mundo, en el evangelio del reino del fin del mundo, por lo cual se te está haciendo una invitación a que te arrepientas de tus pecados, que te acerques a Dios, porque ciertamente de otra forma es imposible que puedas llegar a su gloria eterna. ¿Te fijas? Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Aquí quiero hacer otro pequeño paréntesis. Mira, por ejemplo, no sé si tú escuchaste acerca del proyecto Dark Winter o Crimson Contagion. Estos proyectos, por ejemplo, que significan contagio carmesí o viento mortal, precisamente se hicieron para crear lo que tú conoces como el veneno de muerte que empezó a ponerse a partir del 2020, haciéndote creer que iba a inmunizar tu ADN, cuando realmente fue todo lo contrario. Eso es la marca de la bestia. Y te recomiendo que vayas a mi perfil Miguel Leiva, que se llama Características de la marca de la bestia. Busca ese tema, ponlo en oración y te vas a dar cuenta que realmente eso es la marca de la bestia, porque ya al día de hoy toda la Sagrada Escritura se ha cumplido. Ya no hay más que echarle de ver. Lo único que falta, por ejemplo, es que ya se completen las 7 trompetas del Señor, porque precisamente por eso está cayendo la ira divina. De hecho, y también yo tengo en mi perfil Miguel Leiva lo que es Apocalipsis. Puedes irte a Apocalipsis 1, 2, 3, 4, hasta el 22. Me borraron algunos videos, pero no importa. Si alcanzas a comprender, te vas a dar cuenta a lo que me refiero. Por ejemplo, hay una trompeta que te dice que la tercera parte de los árboles es destruido. Los árboles sí son los seres humanos, así Dios les llama árboles, ¿te fijas? Entonces esa tercera parte precisamente dice que viene un granizo mezclado con fuego, pues precisamente es la modificación del ADN. Prácticamente es la modificación del genoma humano, lo más íntimo de tu ser. Y la palabra trompeta en la Sagrada Escritura no es que vaya a aparecer un ángel de Dios y suene su trompeta. Eso sí sucede, está sucediendo en la corte celestial. Pero recuerda que, por ejemplo, los jinetes del Apocalipsis, la palabra jinete significa formaciones de batallas en la dispensación de los tiempos, en las dispensaciones de los tiempos. Entonces, un caballo no está actualmente, por ejemplo, llevando cada vez más la forma de lo que actualmente tú estás viendo, como el hambre, como la peste, la inflación, te fijas, como la guerra, porque eso empezó a partir del primer siglo, cuando nuestro Señor Jesucristo entró a su gloria. Entonces no son consecutivas, sino que tienen un proceso. Recordemos que para Dios el futuro ya es historia. Entonces, nos han hecho creer los denominacionales protestantes que iba a aparecer, por ejemplo, un anticristo gobernante mundial y que se va a poner un tercer templo. Mira, el tercer templo tienen haciéndolo por lo menos desde que yo recuerdo y que he visto, por ejemplo, desde los años 50. Y nunca se ha logrado hacer eso, porque así le conviene al diablo mantenerlos engañados. ¿Te fijas? Entonces, eso no va a suceder, mi amigo, no va a suceder. Dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Todo lo que yo te leí de Apocalipsis 24, por ejemplo, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, que te habla de las señales antes del fin, ya se cumplió todo en su gran mayoría. El libro de Daniel es historia y profecía. Lo único que está por último es prácticamente la final trompeta,
cuando los santos somos arrebatados al reino de Dios. Esto es lo que se conoce como la primera resurrección. Ya no estamos lejos de eso. Pero en estas iglesias protestantes te hicieron creer de que no, pues es que primero es arrebatada la Santa Iglesia cuando ya se puso la marca de la bestia. Todos los que se pusieron eso ya no pueden entrar al reino de Dios. Por eso es muy difícil que las personas que tengan eso puedan comprender esta gran verdad, esta realidad. Pero se te está invitando a ti, amigo, amiga, hermano y hermana en Cristo que me escuchas, a que te santifiques para Dios y huyas del lazo del diablo. ¿Te fijas? Porque realmente tú tienes una última esperanza, pero debes de arrepentirte de tus pecados y tener una comunión con el Señor Jesús. De otra forma no vas a entrar al reino de Dios. Dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Estas personas asalariadas, por ejemplo, a partir del 2017, del 2014, fíjate, ya por ejemplo en el programa Crimson Contagion, que es contagio carmesí, o por ejemplo Dark Winter, que significa peste mortal o viento mortal, que es el veneno de muerte, que es la marca de la bestia. Por ejemplo, la élite también se buscó 28,000 pastores para que hicieran dóciles, ¿sí? Para que sean serviles, por ejemplo, esas cabras, porque no son ovejitas. Ellos pastorean cabras, lobeznos y osesnos. Y los llevaron a campos de concentración, si lo quieres ver desde ese punto de vista, para que ellos se mantuvieran en calma, y ahí les pusieron la marca de la bestia. Pero ¿por qué a estas personas les sucedió eso? La marca de la bestia es un engaño. Apocalipsis 19:20 es un engaño. Entonces, todos los que cayeron en el engaño es porque no tienen el Espíritu Santo. Ya desde ahí te puedes dar cuenta que realmente no eran de Cristo. Porque el buen pastor su vida da por sus ovejas, mas el que es asalariado ve venir al lobo y huye, precisamente porque trabaja por dinero y no por amor a las almas. ¿Te fijas? Entonces, ya comprendiendo todo esto, seguimos leyendo. Fíjate que aquí el Señor te vuelve a repetir acerca de su deidad. Nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro Dios sobre todas las cosas. En el versículo 18 de Juan 10 dice, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjate, aquí el Señor se está declarando como el Señor de la vida, quien tiene poder sobre la cesación de la vida. ¿Te fijas? Ya sabes a lo que me refiero por el algoritmo. Entonces, aquí quien no comprenda que el Señor Jesús es una manifestación del Padre en forma de Hijo, porque vino a enseñarnos el camino, la verdad y la vida, realmente está tan tapado que no puede entender lo que significa la unicidad de Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro, y su Santo Espíritu. Porque todo aquel que cree en la Trinidad también es una blasfemia contra Dios, porque Dios no son tres personas. Dios es uno solo. Precisamente ahí radica la blasfemia, porque no lo pueden entender. Vamos a ver entonces. Ya comprendiendo todo esto, y ahí te metieron, por ejemplo, la semana 70 de Daniel, ¿no? Donde que a la final de la semana 70 que el anticristo gobernante mundial firmará un pacto. Entonces, los primeros 3 años y medio, órale, van a poder trabajar, recibir su canastita básica, por ejemplo, en el mundo de las empresas, que también forman parte de las instituciones de la bestia anticristo, sistema socioeconómico, político, religioso, de farmacología militar, también son las empresas, por si no lo sabías, porque ellos también participaron mucho para que se pusiera la marca de la bestia, y lo van a seguir haciendo, porque si no, les van a cerrar sus empresas. ¿Fijas? Entonces, ¿cuáles otras instituciones también tiene la bestia anticristo? El sistema de las escuelas públicas, la prensa, que es la radio, el televisor y el periódico, que están para desinformar. Ahora ves por qué es muy importante acercarte a Dios a través de su bendita palabra y poner en oración todo lo que estás aprendiendo, porque realmente al día de hoy ya ni siquiera vas a encontrar verdaderos cristianos que realmente se acerquen a Dios, a no ser que los encuentres en estas plataformas, y que realmente tengas el deseo de acercarte a Dios, sujetarte a Él y poner inclusive en oración todo lo que nosotros predicamos, y te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo te va a decir, sí, este es mío. Gloria a Dios, amén, aleluya. Pero ¿por qué sucede esto? Porque no lees la Biblia. Por eso las personas están cayendo al infierno de fuego todos los días. ¿Te fijas? Todos los días. All the time, dicen, todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, mira, inclusive ya todo se cumplió. Por ejemplo, lo de la persecución de la iglesia del Señor Jesús en el primer siglo. ¿Te fijas? Por ejemplo, cuando se introdujo la abominación desoladora, creo que fue la segunda abominación desoladora, después te enseñaré a qué me refiero con esto, cuando el rey Antíoco Epífanes IV introdujo, por ejemplo, un cerdo y lo sacrificó en el templo del rey Salomón.
Eso es la segunda abominación desoladora. Después te explicaré acerca de esto. Una abominación desoladora es algo que a Dios le da asco y se erige a través de una imagen, por ejemplo, de una estatua o, por ejemplo, de un líder gobernante mundial. ¿Te fijas? Eso es una abominación desoladora, por lo cual Dios envió a los macabeos para que expulsaran a esos reyes seleucidas. ¿Qué significa eso? De esa época del 125, digamos que ya tocando el siglo II antes de Cristo, y los expulsaron. ¿Te fijas? Ya después viene otra desolación desoladora en el siglo IV, cuando se erigieron como la Santa Madre Iglesia, que realmente no es la Iglesia del Señor Jesús, y esto es con el papado. ¿Te fijas? Entonces ya todo eso se cumplió. Lo único que queda es que nuestro Señor Jesucristo venga por su Santa Iglesia, nos arrebate a su gloria eterna, y aquí se derramen las copas de la ira de Dios. Porque ya para ese momento, que no estamos lejos, mi amigo, mi amiga, hermano y hermana en Cristo que me escuchas, todo lo que se quede aquí es destinado al lago de fuego. ¿Te fijas? Entonces ya comprendiendo todo esto, vamos a seguir aprendiendo todavía más. Solo faltan las trompetas de la ira de Dios, que ya están en su fase final. Comprar o vender y la aparición del advenimiento del Señor para llevar a su santa iglesia. Mira, Revelación, Armagedón, y todo esto es por las consecuencias de la modificación del ADN. Revelación, Armagedón, Apocalipsis, por ejemplo, ahí te dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviera la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría: al que tenga entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es el número de un hombre, y su número es 666. ¿Te fijas? Entonces, esta es la patente que Bill Gates puso a través de todo el veneno de muerte que él metió por medio del caracma, que es la estaca. ¿Te fijas? ¿Y cuál es esa patente? WO, que significa Nuevo Orden Mundial, en inglés World Order, o lo que significa también, por ejemplo, lo que te aparece en el billete de $1. ¿Te fijas? Que significa, se me está yendo ahorita, fíjate. Bueno, lo del Nuevo Orden Mundial. Y pluribus unum, el otro es Nuip Coeptis, o sea... Pero bueno, ahorita no lo recuerdo realmente. Pero bueno, significa el Nuevo Orden Mundial, WO, World Order 2020, porque es el año en que se patentó, y su ID es 060606. Eso puedes verlo inclusive en internet para que veas que es la patente de Bill Gates, que ese es el número del hombre. ¿Te fijas que patentó todo eso? Haciéndoles creer que él era el filántropo amoroso y que velaba por la salud del mundo entero. Y lo mismo va a suceder con la Organización Mundial de la Serpiente, que va a ser cada vez más peor. ¿Te fijas? Con, por ejemplo, lo que se firmó, el tratado que se firmó con las Naciones Unidas, porque unidas no tienen nada así. Son unidos, pero de víboras. Eso sí son, ¿te fijas? Entonces, estos van a seguir engañando para que se siga modificando el ADN, y al día de hoy las personas sigan creyendo que eso es por su salud, cuando realmente los están pactando con el diablo para que se pierdan eternamente. De hecho, las patologías que demuestran, por ejemplo, estos venenos de muerte son turbocánceres. ¿Qué más es? Cuando sangran de la nariz, por ejemplo, eso se le hace como si fuera plastilina, porque ellos tienen ya una transcripción inversa que no corresponde a la imagen de Dios. De hecho, luciferasa significa médico sanador. Cuando las personas se pusieron todo eso, le dijeron a Dios de una forma indirecta o directa, para los que saben, que Satanás es un médico sanador, porque eso significa luciferase, y eso prácticamente es una enzima que se metió a través de los hidrogeles con todas estas personas que ya están demostrando todas esas patologías. Pero ¿por qué el sistema de la bestia no te declara esto y le cambia el nombre por repentinitis? ¿Fijas? Entonces ya te puedes dar cuenta que el ladrón viene a matar, hurtar y destruir, y nuestro Señor Jesucristo viene a dar vida, y vida en abundancia. Ahí ya te puedes dar cuenta acerca de lo que te estoy declarando, ¿verdad? Entonces vamos a seguir aprendiendo. Aquí dice una persona, Gabs King, perdón, orar por los muertos, no se puede orar por los muertos. Se ora por los vivos, que son los santos realmente que están actualmente peleando también esta gran batalla, la batalla de los justos, por el evangelio del Señor Jesús. Si tú oras a los muertos, tú estás practicando lo que es tanatología, que es el culto o adoración a la muerte. No se debe de orar por los muertos. De hecho, Dios lo prohíbe desde el Antiguo Testamento en Éxodo 20. Vamos a ver entonces.
Mira, versículo 18, versículo 30 y 38. Haciendo otro pequeño análisis, aquí el Señor se declara como nuestro Dios todopoderoso en Juan 10. Mira, fíjate lo que dice 18, 30 y 38. Bueno, no hemos llegado al 18, al 30, perdón. Dice, nadie me la quita, refiriéndose a la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre, porque es imposible que la cesación de la vida pudiese retener al Señor Jesús, quien es el autor de la vida, quien tiene poder sobre la muerte, el creador de todas las cosas. Amén y aleluya. ¿Te fijas? Entonces, nos quedamos en el versículo 19. Vamos a leer hasta el 30. Dice, volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Eso te lo declaré inclusive el día de ayer con mi predicación que se llama la ceguera espiritual, porque estos estaban ciegos espiritualmente. ¿Te fijas? Dice, en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente, o sea, el ungido de Dios, el enviado del Todopoderoso, amén, y aleluya, mi Señor mismo. ¿Te fijas? Jesús les respondió, se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice él, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos, y el mismo. Aquí en este siguiente versículo el Señor te vuelve a declarar que Él es Dios sobre todas las cosas. Pero el problema está, por ejemplo, en los unicitarios que no saben entender esto, que te dicen, bueno, nosotros sabemos que Dios es uno solo, pero Él se manifiesta en tres personas. Pero aquí el problema radica, los trinitarios, aquí radica en que ellos no comprenden que nuestro Señor Jesucristo se despojó de su gloria, porque cuando la Sagrada Escritura te dice que Él está sentado a la diestra de Dios, significa que Él tiene el poder y el dominio sobre todas las cosas que Dios le dio, Dios el Padre. Él es el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, y Cristo el Señor es una manifestación de ese mismo Padre, el Creador de todas las cosas. Entonces, no es que esté nuestro Señor Jesucristo sentado en su trono de gloria, en medio está el Padre, a la derecha el Señor Jesús, y a la izquierda el Santo Espíritu. Eso no es cierto, mi amigo. Eso es una blasfemia contra Dios, que precisamente va en contra de lo que dice, por ejemplo, Deuteronomio 6:4 al 9. Oye, Israel, el Señor uno es. Oye, Israel, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como señales entre tu frente, ¿te fijas? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces ya te puedes dar cuenta que realmente Dios es uno solo. Vamos a seguir aprendiendo, pues. Entonces aquí ya vemos que nuestro Señor Jesucristo realmente nos dice que nadie puede arrebatar a sus ovejitas de su mano, porque su Padre se las dio. ¿Te fijas? Amén, aleluya. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno y el mismo. ¿Te fijas? Ahí está bien claro. Entonces, ya comprendiendo todo esto, era necesario decirlo, porque hay tantas personas que realmente al día de hoy no saben lo que están declarando, y es muy triste porque sin darse cuenta están blasfemando a Dios. Dios reprenda al diablo en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros podemos comparar también, mira, nuevamente donde te habla de la deidad de Cristo, versículo 18. Dice, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Y aquí se refería al Señor Jesús al sacrificio en el Calvario de la cruz. ¿Te fijas? Dice, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén y aleluya. Un momentito, porque aquí están a punto de sacarme de live. Pero todo tranquilo. Vamos a ver. Ahí está.
Seguimos adelante. Siempre aparece como una figura de un rompecabezas y si no me muevo rápido, pues me sacan de live. Empiezan a correr como 4 minutos. ¿Fijas? Pero bueno, seguimos aprendiendo entonces. Esto lo podemos comparar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 23 y 24. Veamos qué es lo que dice la Santa Biblia. Porque la cesación de la vida es imposible que pudiese retener al autor de la vida. ¿Fijas? Vamos a ver, Hechos 2, 23 y 24. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 23 al 24. El pasaje bíblico que más odian los pentecostales de huesos cuando se lo sabes declarar. Hechos capítulo número 2, porque ellos no son ni de la iglesia del Señor Jesús y tampoco son realmente lo que se vio en la iglesia de Pentecostés cuando llegó el Espíritu Santo. Es una gran mentira. Todo lo que hay ahí es una gran mentira. Te recomiendo los pentecostales, una secta del Kundalini, allá en la acera de enfrente de esta plataforma, a la pura esquina, das 2 vueltas hacia la mano derecha, caminas 3 cuadras y por la de Joaquín Musel, y ahí te vas a encontrar esta predicación. ¿Te fijas? Vamos a ver entonces. Hechos 2, 23 al 24. Mira lo que dice. Un poco de broma, mi amigo, no hay que ser religiosos. Este fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo desvivieron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, de la cesación de la vida, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. ¿Te fijas? Entonces era imposible que el Señor Jesucristo quedara atrapado, prácticamente detenido por la cesación de la vida. ¿Te fijas? Ya comprendiendo esto, pues ahí te puedes dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo, te lo vuelvo a repetir, es nuestro Dios sobre todas las cosas. Pasaje poderoso de Cristo, es Dios, lo vuelve a repetir. Versículos 19 al 30. Vamos a seguir leyendo Juan, capítulo número 10. Yo y el Padre somos uno y el mismo. Entonces ya comprendemos todo esto, ¿verdad? Y al buen entendedor, pocas palabras. Ahora sí vamos a irnos a los versículos 31 al 40 y vamos a hacer otro pequeño análisis. Mira lo que dice la Santa Biblia. Amén y aleluya. Los judíos amenazan a Jesús. Y saludos para todos los que están viendo este live. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y aleluya. Hermanos y hermanas. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en su ley? Yo dije son dioses, Juan 8:17 y Salmos 82:6. Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ¿ustedes dicen blasfemas? Porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero él se les escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado, bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron allí en Jesús. ¿Te fijas? Claro, ¿por qué el Señor les está diciendo todo esto? Mira, no está escrito en su ley, yo dije son dioses, porque sí, aquí se refiere a los ángeles de Dios, los ángeles del cielo. La ley de Moisés fue dada por los ángeles de Dios, y eso está escrito en su bendita palabra, ¿te fijas? Entonces aquí dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en su ley? Yo dije son dioses. Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y a la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas, porque dije yo soy el Hijo de Dios. ¿Te fijas? O sea, les estaba declarando que quienes estaban blasfemando a Dios eran ellos, porque lo estaban insultando, no lo estaban reconociendo, lo estaban fustigando. ¿Qué significa esto? Lo estaban censurando con dureza. ¿Te fijas? Al incensurable. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Aquí te vuelve a repetir el Señor Jesucristo que Él es nuestro Dios sobre todas las cosas. Aquí te lo dice ya por tercera o cuarta vez, creo que es la tercera, que Él es nuestro Dios sobre todas las cosas. Dice, por eso procuraban otra vez prender a Jesús,
pero él se les escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron allí en Jesús. Amén y aleluya. Entonces aquí ya te puedes dar cuenta de cómo es el mundo religioso, el engaño que hay allí, que es representado, por ejemplo, por los fariseos. Vamos a comparar Marcos 7:30 al 31 y vamos a ver qué es lo que dice la Santa Biblia también. Vamos a ver, Marcos 7:30 al 31. Marcos 7:30 al 31. Es el tercer evangelio. Mira lo que dice. ¿Lo noté bien? Marcos 7:30 al 31. No, es Mateo 7:30 al 31. Tiene que ser Mateo 7:30 al 31. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Bueno. Vamos a ver. Mira, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser cesación de la vida, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Gloria a Dios, amén, aleluya. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Toda persona que no te declare el Evangelio del Señor Jesús, como está escrito en su bendita palabra, y te quiera suavizar porque tú le das su diezmo, porque, por ejemplo, tú tienes ofrendas, ofreces ofrendas, pero no es el modelo de lo que está escrito en la Santa Biblia, ahí prácticamente es como si tú estuvieses haciendo caso al destructor, a Satán, porque literalmente ahí Satanás se manifestó tentando a Pedro, diciéndole a nuestro Señor Jesucristo que no se crucificara, que no permitiera que hiciera eso, ¿te fijas? Pero todo hijo de Dios tiene un propósito, ¿y sabes cuál es ese? Glorificar a Dios nuestro Padre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como Él nos dio ese gran ejemplo. Entonces, todo aquel que está lleno del Espíritu Santo nunca te va a suavizar con mentiras, con palabritas, te va a halagar, que también significa adular. ¿Y sabes por qué? Porque literalmente esto no agrada a Dios. La palabra de Dios es con poder, no es al tanteo, ¿te fijas? Entonces, como la palabra del Señor es con poder y no es al tanteo, nosotros debemos de sujetarnos a ella por mucho que no nos agrade, porque de otra forma tú no te estarías sujetando a Dios, tú estarías prácticamente añadiendo la Sagrada Escritura a tu forma de vivir, cuando realmente no debe de ser así, porque nosotros vivimos como Dios manda, andamos como Cristo anduvo, y damos un ejemplo de que realmente el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Y también quiero que sepas que cuando un hijo de Dios tiene el Espíritu Santo, mi amigo, no te va a hablar con lisonjas, no te va a hablar de una forma suavecita. Si tú te empecimismas en prácticamente torcer la Sagrada Escritura y Él te lo hace ver con su bendita palabra y sigues igual, Él te va a reprender. Inclusive si el Hijo de Dios te llega a reprender, mi amigo, no te recomiendo que eso te suceda, porque el que está engañado eres tú. Quien tiene más necesidad de escuchar eres tú, no Él, puesto que Él ya ha vuelto a nacer y tiene una trayectoria en el amor de Cristo en la cual no está adulterando su bendita palabra, ¿te fijas? Pero claro, el cristiano piadoso evita lo más que se pueda hacer esto, porque Dios no nos puso, por ejemplo, para que les llegue una reprensión a los hombres, ¿verdad? Pero imagínate lo que hacía San Pablo también, o San Pedro, con Simón el Mago, o por ejemplo con los que practicaban brujería.
ellos los reprendían, inclusive les llegaba la ceguera, y hasta por 24 horas, no es para que te des una idea. Pero bueno, esto aquí no se te está hablando de aspectos carismáticos, se te está hablando de lo que enseña la palabra de Dios. A mí no me ha tocado hacer eso, mi amigo. Gracias a Dios me ha permitido tener mucha paciencia. Entonces aquí ya te puedes dar cuenta acerca de lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en otro tema muy importante también. Ayer te prediqué, por ejemplo, el título que te decía, cómo, cuándo y por qué se desvió la iglesia del patrón del Nuevo Testamento. Como te decía al principio de esta predicación, donde varios que se hicieron llamar los padres de la iglesia, que realmente ellos no fueron los fundadores, porque quien fundó la iglesia del Señor Jesucristo precisamente fue Él, a través de su Santo Espíritu. Entonces, los apóstoles del Señor no se pusieron títulos como para, digámoslo así, deformar su santa iglesia y no permitir que se llevara otro modelo diferente, ¿verdad? Como dice en Gálatas 1, 8 y 9. ¿Qué dice ahí en Gálatas 1, 8 y 9? Pero si a nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les enseña un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. ¿Y sabes qué significa maldito? Anatema, perdón, ya te lo dije, maldito. Y te lo vuelve a repetir 2 veces el apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Entonces, aquí vamos a leer ahora cómo estos que se pusieron como los padres reformadores de la iglesia, perdón, como los padres, sí, también los reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino, y así sucesivamente. Copiaron también precisamente lo del primer siglo, como de Clemente de Roma, 95 después de Cristo, Ignacio de Antioquía, 110, 117 después de Cristo, Bernabé de Alejandría, 130 después de Cristo, Hermas de Roma, 100 después de Cristo, y Papias de Hierápolis en Frigia, 140 después de Cristo. Este tema que te estoy declarando el día de hoy, ya te lo leí el día de ayer en mi predicación que se llama La ceguera espiritual, que te recomiendo que también escuches. Pues hoy te voy a hablar la segunda parte de este libro del hermano Martín Cariaga, que es un historiador muy prolífico, que lo más seguro es que también lo vayamos a ver en la vida eterna. Aparece la Reforma Protestante, pero esta no conduce a la iglesia al patrón apostólico. Mira, dice, al hacer su aparición la Reforma en el año 1517, la Iglesia Católica contaba ya con más de 1000 años de existencia. Esto es, si tomamos en cuenta que fue el Papa León el Grande el que dio a la teoría papal su forma final y definitiva alrededor del año 450 después de Cristo. Fue el efecto acumulativo del catolicismo romano por más de un milenio, lo que propició la Reforma Protestante, pero la Reforma no condujo a la Iglesia a la fe y práctica de la Iglesia Apostólica. Veamos a continuación algunos factores que influyeron en esto. El trasfondo católico de los líderes de la Reforma. Todos los líderes de la Reforma nacieron dentro del catolicismo romano y por consiguiente su formación también había sido católica. Esto influyó grandemente en todos ellos, de tal manera que hubo elementos católicos que no se desecharon durante la Reforma, sino que se preservaron y aún existen en el protestantismo religioso de hoy en día. Podemos mencionar algunos de ellos, como lo son los templos, los altares, los púlpitos, los coros, la división de clérigos y laicos con sus respectivas jerarquías, celebración de fiestas paganas, la Navidad, seminarios teológicos, etc. Hubo otros 2 aspectos importantes que también se preservaron, pero de una forma transformada. Al sacerdote católico se le sustituyó con el pastor y la misa se sustituyó con el sermón protestante. Al principio Lutero nunca pensó en crear una división dentro de la Iglesia Católica. Lutero no quería causar una división, lo que realmente le molestaba era la venta de indulgencias y toda la corrupción asociada a estas. ¿Qué eran las indulgencias? Cuando llegaba, por ejemplo, un hombre que se llama Johannes Tetzel, un hijo del diablo, inquisidor también de esa época, llegaba con un cofre y como en la época de la Edad Media no se permitía leer la palabra del Señor, cuando imagínate lo que dice su bendita palabra, ¿verdad? Él nos enseñó realmente que por amor a nosotros hizo pobre siendo el rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Cómo nos enriquecemos? Con su bendita palabra. Que dice Mateo capítulo número 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Te fijas? Entonces nosotros nos alimentamos de su bendita palabra, porque realmente así es como Dios quiere que nosotros vivamos.
Y estos hijos del diablo en la Edad Media llevaban sus ataúdes, sus cofres, y sabían que ellos no conocían palabra de Dios porque la Iglesia Católica la guardó durante muchos siglos, hasta que apareció un hermano realmente de la Edad Media lleno del Espíritu Santo y la sacó, y prácticamente le practicaron la Inquisición. ¿Te fijas? No recuerdo por ahí su nombre, después te lo digo. ¿Cómo se llamaba él? Bueno, ahorita no lo recuerdo. Pero bueno, él liberó y transcribió la Sagrada Escritura, la robó del Vaticano y la transcribió en la lengua vernácula de esa época. Creo que él era de origen inglés. Por ahí si estás, Alan, que me ayudes, el nombre de tu gemelo se parece mucho a mi hermano Alan. ¿Fijas? Entonces, prácticamente ellos decían, mira, si tú arrojas unas monedas al cofre del tesoro, la Santa Madre Iglesia te va a perdonar por 500 o 1000 años. Y es ahí donde nació la doctrina del purgatorio. Pero no hay purgatorio, no hay un lugar intermedio. Hay infierno de fuego, para después ser trasladados al lago de fuego, que es lo que se conoce como el Seol o el Gehenna, en arameo o en griego, ¿te fijas? Y prácticamente no hay un lugar intermedio. Eso es una gran mentira. Te vas al infierno, ya no hay oportunidad de salir nuevamente, o te vas al reino de Dios, siempre y cuando tú vivas como Él manda y andes como Él anduvo. ¿Te fijas? Que precisamente es el motivo de estas predicaciones. Entonces, con las indulgencias les daban un certificado en el cual ellos supuestamente estaban perdonados hasta por más de 1000 años. Mira lo que dice, al principio Lutero nunca pensó en crear una división dentro de la Iglesia Católica. Lutero no quería causar una división, lo que realmente le molestaba era la venta de indulgencias y toda la corrupción asociada a estas. A raíz de esto, el 31 de octubre de 1517, clavó en la puerta de la iglesia Castillo de Wittenberg una pancarta con sus 95 tesis sobre indulgencias y anunció además que estaba dispuesto a defenderlas en una disputa pública. Estas tesis eran de carácter conservador y no contenían ninguna de las doctrinas centrales de la Reforma. Sin embargo, al hacer esto estaba desafiando la autoridad absoluta del Papa, lo cual era considerado herético. Lutero jamás imaginó que dentro de los designios providenciales de Dios, este acto suyo iba a dar inicio a la Reforma protestante. Incluso al principio no le agradaba mucho que la gente lo viese como un líder desafiando a Roma, pues aún él mismo llegó a decir que la canción se cantó en un tono muy alto para mi voz. Lutero nunca tuvo la intención de volver al patrón apostólico del Nuevo Testamento. Lutero no volvió a la Reforma como lo mejor que podía haberse hecho. Dadas las circunstancias, él mismo la describió como algo provisional, como el atrio externo y no el santuario. Había traído a la luz las verdades escriturales respecto a la salvación personal del pecador justificado por la fe, pero falló en cuanto a retornar a las escrituras en todos los aspectos, especialmente en lo referente a la iglesia, pues nunca creyó posible volver al patrón apostólico, debido a que consideró que no contaba con la gente adecuada, ya que en realidad siempre estuvo decepcionado por la falta de espiritualidad en los creyentes, lo cual podemos percibir en esto que escribió. Si vemos ahora la gente que se llaman a sí mismos evangélicos, los cuales también saben hablar mucho de Cristo, veremos que no hay nada, la mayoría se engañan a sí mismos. El número de aquellos que empezaron con nosotros y se gozaban con nuestra enseñanza era 10 veces mayor. Ahora ni una décima parte permanece firme. Aprendieron, sí, a hablar palabras, así como un perico repite lo que la gente dice, pero no lo experimentan en sus corazones. Permanecen tal como son. No prueban ni sienten que verdadero y fiel es Dios. Se jactan mucho del evangelio. Al principio lo buscan con deseo, pero después nada queda. Porque hacen lo que quieren, siguen con sus concupiscencias, pasiones, placeres, deseos y apetitos de la carne. Su vida disoluta, lo cual el Señor Jesús condena. ¿Sí? Y presuntuosos. Fíjate lo que dice. Siguen con sus concupiscencias, se vuelven peor que lo que eran antes, y mucho más indisciplinados y presuntuosos que otra gente, pues ahora los campesinos, los ciudadanos, los nobles, todos son más codiciosos e indisciplinados que cuando estaban bajo el papado. Ah, Señor Dios, si tan solo practicásemos esta doctrina correctamente, veríamos que 1000 que ahora van al sacramento, entonces irían apenas 100. Así por fin vendríamos a ser una asamblea cristiana, mientras que ahora somos casi totalmente paganos con el nombre de cristianos. Entonces podríamos separar de nosotros a aquellos que conocemos por sus obras, que nunca creyeron y que nunca tuvieron vida, algo que ahora resulta imposible para nosotros. The Pilgrim Church, página 149. O sea, te está dando, por ejemplo, una dirección de un libro que se llama Pilgrim. ¿Qué significa? La iglesia... El progreso de la iglesia, Pilgrim's Church, eso significa, ¿te fijas? Entonces aquí lo que está diciendo el historiador es que el Martín Lutero
sí renunció, por ejemplo, al catolicismo, porque en sus tesis él realmente les declaraba lo que le hicieron en la dieta de Worms, donde supuestamente el emperador Carlos V y, por ejemplo, los príncipes de Europa, de la Europa medieval, le hicieron, por ejemplo, un concilio, donde él tenía que defender su postura. Él, por ejemplo, dijo sola fide, sola gratia. Sola fide significa una sola fe, una sola escritura. Eran tres, creo. Sola fide, sola gratia y sola escritura. Una sola fe, una sola gracia, una sola escritura. La palabra del Señor Jesús. En eso él tenía razón. Pero fíjate que, por ejemplo, Martín Lutero era disidencia controlada, porque cuando a él supuestamente lo iban a inquirir, ¿tú crees que ellos no tenían el poder para quitarle la vida? Pero fíjate lo que sucedió. Al final del concilio donde él se defendió, prácticamente donde lo iban a inquirir, él les dice, juzguen ustedes mismos si el hombre de Dios puede ir en contra de su conciencia. Entonces yo no me retractaré de lo que les he declarado. Mis manos están en el amor de Cristo. Amén y aleluya. A él le perdonaron la vida, pero fíjate cómo voltearon después la tortilla. Por ejemplo, a todo aquel historiador que se dé cuenta, yo pienso que Martín Lutero sí era disidencia controlada, porque prácticamente él te lo va a leer ahorita, este historiador te lo va a decir un poco más adelante. Él quería, por ejemplo, que la iglesia, que ya no tenía un patrón apostólico, porque la iglesia del Señor Jesús no se regía por clérigos o laicos, como la instituyeron, por ejemplo, los que se mal llamaron padres de la iglesia, que formaron el catolicismo, como te decía, por ejemplo, hace un momento. Mira, acá están sus nombres. Vamos a verlos otra vez. Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Bernabé de Alejandría, Hermas de Roma y Papias de Hierápolis en Frigia. Si quieres conocer este tema, vete a mi predicación que hice el día de ayer, la ceguera espiritual, porque esos estaban instituyendo prácticamente lo que dio forma a lo que tú conoces como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Te fijas? Entonces, Martín Lutero quería entregarle la Iglesia del Señor Jesús al Estado, cuando la Iglesia del Señor Jesús no estaba unida al Estado. Quiero que sepas, estaba separada. Porque la Iglesia del Señor Jesús no es una organización, es un organismo vivo, donde Cristo el Señor es nuestra cabeza y nosotros como un cuerpo, templo y limpio del Espíritu Santo, somos su cuerpo. ¿Te fijas? Así tal cual como estás escuchando. Entonces, Martín Lutero no logró nada. Inclusive, él tenía también lo que tú actualmente conoces como lo que anteriormente se decía tabernas, actualmente son discotecas. Él vendía vino inclusive, ¿te fijas? Cervezas. Sigue diciendo, ahora resulta imposible para nosotros, tiene que ver con el hecho de que al poner Lutero a la iglesia bajo el poder y tutela del Estado, ésta perdió su libertad y derecho a gobernarse por sí misma. Ya ves, te lo declaraba. De tal manera que entonces la iglesia, habiendo perdido así su autoridad, le resultó imposible después poder ejercer disciplina en sus miembros, estableciendo normas de conducta. La iglesia bajo el poder del Estado, el hecho de poner a la iglesia bajo la sujeción del Estado fue sin lugar a dudas el error más grande de Lutero. Esta mezcla de la iglesia con el Estado, obviamente no de acuerdo al patrón apostólico, o sea, de los apóstoles del Señor Jesús, quienes realmente estaban puestos por el Espíritu Santo, no por ellos mismos, amén y aleluya. Fue causa de pesar para Lutero en sus últimos años, ya que con el transcurrir del tiempo pudo constatar las consecuencias negativas de su equivocada decisión. Lutero empezó requiriendo de los príncipes alemanes que protegiesen a la iglesia de la agresión católica. Esta ayuda se fue convirtiendo gradualmente después en un dominio, de tal manera que cada príncipe llegó a ser reconocido como la cabeza de la iglesia en su territorio respectivo. El príncipe controlaba todas las actividades de la iglesia, a una doctrina y forma de adoración. Lutero estableció que el príncipe debía estar involucrado en la reforma de la iglesia, pues era su deber y vocación, y el propósito para el cual Dios lo había llamado. Y en efecto, los príncipes alemanes llegaron a convertirse en los guardianes legales de la reforma protestante, aunque Lutero en sus últimos años, y con cierta tristeza, llegó a referirse a ellos como obispos temporales. Seguimos leyendo. La reforma se mezcló con el Estado a tal grado que cuando Lutero visitaba a las parroquias para ayudarles en la transición del sistema católico romano al sistema protestante, este se hacía acompañar por un teólogo y 3 abogados del Estado, pues la iglesia, según Lutero, no podía ser reformada sin el consentimiento y ayuda de la ley. Por otro lado, en el año 1526, en Hesse, Alemania,
un ex franciscano de nombre Francis Lambert propuso una forma de gobierno para la iglesia en el cual cada congregación fuese libre de escoger a su pastor. Tal proposición fue rechazada por Lutero terminantemente, pues en ese entonces estaba convencido que la sujeción de la iglesia al Estado era lo mejor para esta, aunque al final, como ya se mencionó anteriormente, cambió de parecer, pero desgraciadamente una vez hecha la mezcla, esto fue un hecho irreversible. ¿Te fijas? El Estado bajo el poder de la iglesia, el Estado bajo el poder de la iglesia. Aquí ahora te va a hablar de Calvino, Juan Calvino, este era de Francia. Fíjate lo que hizo este reformador. Vino después de Lutero. Juan Calvino fue una generación después de Lutero, 1509 al 64. Este cometió el mismo error de Lutero, mezclar la iglesia con el Estado, pero invirtiendo el orden de la mezcla. Es decir, en vez de seguir con el sistema del Estado sobre la iglesia, puso la iglesia sobre el Estado. Obviamente tampoco de acuerdo al patrón apostólico. Para Calvino el problema ya no consistía en deshacerse de la autoridad papal, sino la construcción de nuevas formas de poder. Sentía que la reforma había dejado la autoridad del ministro cristiano vaga e incierta, ya que ésta estaba depositada en el príncipe o en el magistrado de la ciudad. Calvino vio a la comunidad cristiana como una unidad, donde la iglesia y el Estado eran uno. El Estado, en esta unión de iglesia y Estado, los pastores eran los más calificados para conocer la voluntad de Dios, estando esta revelada en las Escrituras. Estableció que el gobierno secular debía buscar el consejo de los pastores y someterse a sus decisiones. Sin embargo, una vez que tuvo el poder en sus manos, Calvino se convirtió en un tirano. En 1550 autorizó que los clérigos visitaran anualmente la casa de cada parroquiano, con el fin de examinar si el hogar estaba siendo conducido de acuerdo a las reglas de la iglesia, además de que era obligatorio para todos asistir al culto público. Llegó a tener un poder absoluto en la ciudad donde residía Ginebra, Suiza. Aunque él era francés, fue responsable de haber quemado en la hoguera al médico español Miguel Servetus. Servetus era unitario, o sea, él no creía en la Trinidad, él creía en un solo Dios, y por eso lo quemó Juan Calvino, ¿te fijas? Y estaba en contra de la doctrina de la Trinidad. Un fin de semana, cuando Servetus pasaba por Ginebra, se le ocurrió ir al servicio de la iglesia durante la tarde, pero siendo reconocido ahí mismo se le formó un juicio, y se le conmovió, y se le conminó a que se retractase, pero no accedió. Calvino entonces se aseguró de que se le quemase en la hoguera, en un campo abierto fuera del muro de la ciudad de Ginebra, el 27 de octubre de 1553. Después, con el transcurso del tiempo, este acto infame de Calvino se llegó a considerar la mancha más grande de la historia del protestantismo. Persecución y cesación de la vida de parte de los reformadores. Para aquellos cristianos que desearon volver al patrón apostólico durante el tiempo de la Reforma, existieron ciertos grupos de cristianos cuyo solo deseo era retornar en todos los aspectos al patrón apostólico. La historia eclesiástica los llama los protestantes radicales. Dentro de estos grupos destacó principalmente el de los anabaptistas. A estos los reformadores persiguieron y masacraron, pues consideraban que si los dejaban crecer, sus creencias, las cuales estaban fuera de toda tradición, podrían ocasionar un caos social. Las creencias por las cuales se les quemó en la hoguera, se les ahorcó y también se les ahogó son las siguientes. Estaban en contra del bautismo de infantes. Eso es cierto, porque la palabra del Señor no enseña que bautices a los neonatos. Nuestro Señor Jesucristo se bautizó a los 30 años de edad y ejerció un ministerio de 3 años y medio, cumpliendo inclusive con la ley de los levitas, que por ejemplo él empezó su ministerio a partir de los 30 años, así lo hacían los levitas, pero él cumplió con la ley de Moisés hasta que él se sacrificó en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario ya no estás bajo la ley, mi amigo, estás bajo la gracia del Señor Jesús. Ya no tienes que circuncidarte el prepucio, ya no tienes que, por ejemplo, darle cesación de la vida a la bruja, al adúltero, al hechicero. Ya no tienes que practicar la ley del talión, porque estamos bajo la ley del amor de Cristo. ¿Te fijas? La libertad que Él nos dio, amén y aleluya. Dispensación de la gracia. Dice, estaban en contra del bautismo de infantes, rechazaban la división clérigo-laico en la iglesia. ¿Qué significa eso? Una persona que se sube al púlpito, te da su sermón, que no tiene nada que ver con la didache o enseñanza de la Sagrada Escritura. Entonces, ahí te puedes dar cuenta acerca de lo que me refiero. Ahorita en un momento más acepto las invitaciones para quien quiera preguntar algo, ¿verdad? Primero es la palabra del Señor. Mira, dice, no iban a la guerra, nunca oponían resistencia, no hacían uso del derecho de la ley, no se reunían en templos y vivían en comunidad compartiendo sus pertenencias. Debido a la creencia y práctica de estas doctrinas, en 1526 el Consejo de la ciudad de Zurich, Suiza, ordenó que todos los anabaptistas fuesen ahogados. Esto a instancias de Ulrich Zwinglio.
reformador contemporáneo de Lutero. Así también en 1536 Felipe Melanchthon, colaborador y amigo íntimo de Lutero, formuló un decreto en el que se condenaba a muerte a, bueno, ya lo dije, a todos los anabaptistas, decreto que por cierto Lutero firmó. Entonces, Martín Lutero era disidencia controlada. Realmente lo único que hizo fue desviar a la verdadera iglesia del patrón apostólico que nuestro Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, fundó. ¿Te fijas? Y aquí al buen entendedor, pocas palabras. Ahora a manera de reflexión, quiero leer contigo Mateo 3, 7, 13 al 21. ¿Cómo se llamaba A ver, este hermano que te decía anteriormente? Bueno, ya no me acordé ahorita, ¿verdad? Ya no me acordé ahorita. Vamos a leer Mateo 7, 13 al 21. Este hermano en Cristo que ya duerme en el Señor, para levantarse con un cuerpo glorificado a la final trompeta. Aleluya. Mateo 7, 13 al 21, a manera de reflexión. 2 puertas y 2 sendas. Te lo vuelvo a repetir. En la acera de enfrente de esta plataforma, a la pura esquina, caminas 2 cuadras por la calle de Joaquín Musel y prácticamente María Luisa Martínez. Ahí vas a encontrar en mi perfil Miguel Leiva una aplicación que se llama La Puerta Angosta, a grandes rasgos. Mira lo que dice a manera de reflexión, ¿eh? Este pasaje bíblico. Entren por la puerta estrecha, es decir, angosta, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, los practicantes de la iniquidad. Gloria a Dios, amén y aleluya. Pues ahora sí, al buen entendedor, pocas palabras. Hasta aquí llegamos con esta predicación y si quieres realmente algún consejo o algo de la Biblia, preguntarme, apriétale a los muñequitos que están allí y claro que se te va a escuchar y se te va a responder en base a la Sagrada Escritura y lo que Dios me permita comprender, ¿verdad? Si deseas pues también hacer algún comentario, pues adelante. Vamos a ver aquí, a ver. Vamos a invitar a mi hermano, a Clemente Antonio, a José Ruiz, a Yolanda Pérez. Vamos a ver. Creo que ahí apreté un botoncito, pero pues ya se les mandó la invitación. Si quieren preguntar, adelante. Creo que ya no alcanzo a ver los comentarios. Apenas estoy aprendiendo, mi amigo, mi amiga, hermano y hermana en Cristo que me escuchas. Vamos a ver.
Bueno, aquí yo estoy como anfitrión, no sé realmente alguien me está escuchando, pero bueno, era para invitar a las personas a hacer algún comentario. Vamos a invitar a mi hermano Alan. Adelante, Alan, ¿me escuchas? Alan, parece que no tiene... Parece que no tiene señal, mi hermano Alan. Alan. Bueno, Alan, ¿me escuchas? Bueno, vamos a finalizar el live. Ya después entenderé más este concepto. Más adelante. Invitar. Apriétenle al muñequito ahí quien quiera participar. Y me llega la notificación. Vamos a ver. Bueno, parece que no. Nadie sube. Pues bien, ya investigaré esto con más calma y a mí me da tiempo para aprender más a manipular esta tecnología. Vamos a ver entonces. Bueno, pues nos despedimos. No me resta más que decirles que Dios los bendiga y los ayude a entender. Aquí en mi perfil David Ben Yeshua no se monetiza nada, ya que es una obra del Espíritu Santo. Lo único que te pido es que hagas oración a Dios por mí para que me conceda la salud física, mental y emocional que necesito a través de su bendita palabra, y más en estos últimos tiempos que ya nos alcanzaron. Shalom, Maranata, el Señor viene pronto, y el que no le amare sea anatema. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, quien eres tú mismo como un templo de Dios cuando te santificas para Él. Nunca los templos hechos por manos de hombres, al contrario, de ahí salte corriendo, como un cervatillo, como un venadillo, como una gacela, realmente como una liebre, como un avestruz, como un leopardo, como un corcel o como un jet F-22 Raptor de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas o de Israel. Pero salte corriendo o volando, porque sin duda allí nunca vas a llegar a Dios. Shalom, amigo, comparte. Amén y amén. Aleluya. Bendiciones. Voy a ver aquí qué sucede. Bueno, ahí nos quedamos. Obviamente ya no sé qué sucedió aquí. Es algo nuevo para mí, ¿verdad? Esta tecnología. Pero seguimos aprendiendo, claro está.
Bendiciones.